Hola, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús en este nuevo día que nuestro Padre Celestial trae delante de nosotros y con el que bendice nuestras vidas de una manera especial. Hoy quiero eh, saludarte, bendecirte, darle gracias a Dios. Ya estamos en la mitad de este mes. Llegamos a la mitad de diciembre, el último mes de este 2025, y le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha sido fiel, Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso y bondadoso con cada uno de nosotros, y sobre todo eh, hasta aquí nos ha mostrado lo grande y maravilloso que ha sido con cada uno de nosotros. Hoy quiero bendecirte en el nombre poderoso de Jesús, pedirle al Señor que nos ayude en este tramo que nos resta de este 2025, y por supuesto que nos permita alcanzar cada uno de los objetivos que nos hemos trazado en Él, y que por supuesto nuestra fe también vaya en aumento y vaya en ese nivel de conquista y de querer alcanzar más, como es lo que Él nos ha dicho y nos ha invitado durante todos estos días. Necesitamos cambiar de nivel. Efectivamente, vamos a cambiar de año, pero necesitamos aumentar el nivel de nuestra fe. Y tenemos que atrevernos a evolucionar, a evolucionar por fe. Perdón. Dice la palabra en Marcos capítulo 14, versículos del 26 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, versículo 31, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es tremenda esta historia, pero tremenda en el sentido de que yo me imagino a un Pedro, porque me imagino un Pedro antes de todo este suceso que te acabo de contar. Ya venían del proceso donde Jesús prácticamente había dejado en claro que alguien lo iba a traicionar, que alguien lo iba a, sí, a entregar. Y es tremendo todo lo que venía aconteciendo en ese momento. Pero yo me imagino a un Pedro, el Pedro temperamental. Eh, Él era uno de los 12, y por supuesto cada uno tenía su carácter, pero es que Pedro tenía algo que de pronto resaltaba por encima de los demás. Era como ese diamante en bruto en las manos del Señor. Y, y sabes, nosotros nos ponemos a revisar la historia de Pedro y vemos cómo este hombre evoluciona, ¿verdad? Y evoluciona de ser alguien que fue y le cortó la oreja a un soldado por venir a cómo es, a hacerle algo, a tomar a Jesús, a aprender a Jesús, y se convierte en el portador de las llaves del reino, ¿verdad? Es más, Pedro se convierte en uno de los guías
espirituales de la iglesia que estaba a punto de nacer. ¿Sabes? Pedro estaba cargado de defectos, quizá como tú y como yo. Pero este hombre nos deja unas lecciones importantes que cada uno de nosotros necesita revisar. Fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. Y aunque para muchos sigue siendo un misterio, para otros es una simple historia y para otros tantos eso es mentira, pues déjame decirte que Pedro fue el único que se atrevió a poner los pies fuera de la barca y a caminar sobre el agua, ¿verdad? Fue el único que Jesús lo llama en una noche lluviosa, en una noche de tormenta. Y a pesar de que se hundió, porque todos conocemos la historia de que Pedro dio unos pasos y se hundió, pero tuvo el valor que no tuvieron los otros 11, lo tuvo Pedro, fue el que se atrevió a intentarlo, por encima de si era cierto que lo iba a hacer o no, lo intentó. Y yo creo que si él se hubiese quedado en la barca como lo hicieron los demás, eh, Pedro no hubiese sabido que era de pronto experimentar lo que vivió esos instantes sobre las aguas y mucho menos lo que es hundirse o sentir que se estaba ahogando, ¿verdad? Eh, yo creo que era la primera vez que Pedro estaba viendo su fe en acción a otro nivel. Creo que el amor que sentía hacia Jesús era tanto que se llevó el privilegio de que el mismo Señor lo tomara de la mano y lo sacara de las aguas, a pesar del miedo que él podía estar sintiendo. Te digo todo esto porque la base, la raíz de todo fue la fe. Y definitivamente, así como tú y como yo muchas veces nos lanzamos a hacer cosas, ¿verdad? Porque estamos confiando más en las promesas del Señor que en lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y a pesar de que exista la posibilidad, la probabilidad de que nos hundamos, de que no salgan las cosas como nos las estamos imaginando, ¿sabes? Hay algo que nos anima. Por lo menos en mi caso, yo lo hablo particularmente por mí. Hay algo que me anima, hay algo que me lleva a creer más por encima de que si puedo fallar o no puedo fallar, eh, Jesús me levanta. Jesús me levanta así como lo hizo con Pedro y Jesús te levanta. ¿Y cuántas veces no nos ha levantado Jesús? ¿Verdad? Eh, a lo largo de estos 15 días hemos visto diferentes niveles de fe y yo creo que llegó el momento de renovar el pensamiento. Entramos a la recta final de este 2025 y yo creo que ya necesitamos entrar en esa renovación de nuestro pensamiento, en un pensamiento que nos lleve, que nos conduzca a ese nivel de fe en el que el Señor se manifiesta con poder, con gloria, en el que el Señor se manifiesta con lo sobrenatural de Él, no solo en nuestra vida, sino a través de nuestra vida para la bendición de otros. ¿Sabes? No dejes de hacer algo bueno y proponte a partir de este día hacer algo bueno, por mucho temor que tengas, porque hay mucha expectativa. Yo te digo algo, hay mucha expectativa en mi corazón y yo creo que debemos aprender
de las experiencias pasadas, sacar lo bueno, desechar lo malo y proyectarnos, atrevernos, porque siento que eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento. Atrévanse a evolucionar por fe. Y tú y yo estamos llamados a eso. Debe prevalecer nuestra fe en Dios por encima de todo. Porque al final, ¿quién es el que nos hace las promesas? ¿O quién es el que nos ha hecho las promesas a nosotros? ¿Quién es el que nos sostiene y el que nos ha sostenido, el que nos sostiene y el que nos sostendrá? Yo no digo no sentir miedo, yo me puedo arriesgar y siento temor en ciertas cosas, pero mi confianza está puesta en Él. Yo quiero que te imagines por un momento a Pedro, porque quiero que te imagines esa escena por un momento. A Pedro saliendo de la barca. Ya Pedro tomó la decisión, ya Pedro visualizó que era Jesús, le escuchó la voz a Jesús decir, ven. Y yo me imagino a ese Pedro dando esos primeros pasos, poniendo ese pie sobre el agua. Y cuando coloca el segundo pie sobre el agua, que él se da cuenta que no se hunde, o sea, atreverse a dar esos primeros pasos, eso es otro nivel. Eso es otro nivel de fe. Y ¿sabes algo? Nosotros podemos avanzar. Y yo creo que estamos llamados a eso. Hoy día, ¿sabes? Necesitamos desarrollar ese acercamiento a Dios con confianza. ¿Sabes? Cuando Jesús obró milagros, milagros como el de la multiplicación de los panes y los peces, mucha gente fue bendecida, muchas personas fueron bendecidas y al punto que la fe de cada uno de ellos creció. Cuando ellos creyeron en Jesús, o cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo nacemos de nuevo, todo cambia. Y todo cambia para bien. Pero ¿sabes algo? No se vale quedarnos ahí. No se vale quedarnos conformes o estancados en ese nivel de fe. Necesitamos continuar. Y hay otros niveles a los que el Señor nos está invitando y por eso te estoy diciendo, estamos cerrando un ciclo, estamos cerrando un año donde pues lo que hemos logrado hasta aquí, digo hasta aquí porque hasta aquí es donde hemos llegado. El único que sabe si pasamos o no pasamos al próximo año es Dios. Yo espero y aspiro que sí, por las tantas cosas que he soñado hacer en Él y quiero alcanzar en Él, no solo en la parte espiritual, sino en lo personal, en lo familiar. Y debemos continuar, necesitamos continuar. Cuando nuestra relación con Dios crece y nosotros lo obedecemos, algo nuevo empieza a manifestarse. ¿Sabes? No confíes. Y te voy a regalar esto en el nombre de Jesús. En aquellas cosas, y voy a llamar esas cosas barca. No confíes en esas barcas que te ofrecen seguridad o una aparente seguridad. Tú necesitas seguir acercándote, tú necesitas seguir buscando, tú necesitas seguir avanzando en el Señor, pero con pasos firmes, con pasos de fe, con pasos que cada día te lleven hacia Él. Aunque me vuelva a hundir, aunque te vuelvas a hundir.
Porque la única manera de que tú puedas darte cuenta si estás avanzando o no es dando pasos. Es dando pasos. Necesitas llenarte de confianza. Necesitas creer en el Señor. Y si hoy por alguna razón te hundiste, te caíste, ¿sabes? Necesitas confiar que el Señor una vez más te va a levantar. Una vez más. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo? Fue pedirle ayuda al Señor. O sea, su reacción ¿cuál fue? Señor, ayúdame. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo dejó. No, y yo te mandé, Pedro. Y yo te dije que dudaras. No, el Señor no se puso con ningún tipo de condicionamientos ni nada. Él simplemente extendió su mano, tomó a Pedro por la mano y lo ayudó a salir del agua. Que yo pienso que más que salir del agua, lo ayudó a salir del temor que lo bloqueó. Porque hubo algo que bloqueó a Pedro que inmediatamente hizo que lo que él estaba sintiendo sólido debajo de sus pies se volviera nuevamente líquido y comenzó a hundirse. ¿Sabe? La palabra en ningún momento dice que el Señor cargó a Pedro. Yo más bien pienso que el Señor lo tomó de la mano, lo sacó del agua. Y como es el Señor, y permíteme aquí de pronto expresarte lo que yo me imagino de esa escena. Pedro vuelve a sentir la firmeza debajo de sus pies y se fueron los dos caminando sobre el agua hasta la barca. Sabes, es tremendo. Yo cada vez que leo esta parte de la escritura me impacta y no me deja de impresionar porque o sea, ver lo que el Señor hace, ver cómo el Señor nos reta, ver la invitación del Señor, ver cómo el Señor sabe aún que nosotros podemos fallar, que nosotros podemos errar, pero verlo ahí todo el tiempo en el proceso, porque el Señor nunca se desprendió de, de Pedro. O sea, Él siempre estuvo ahí en todo el momento, en todo el proceso estuvo con Pedro. Hay retos. Y así como hay retos, hay luchas. Hay cambios. Y los cambios a veces, ¿sabes?, nos trastornan. Porque estamos tan acostumbrados a lo mismo que cuando los cambios vienen nos cuestan. Nos cuesta adaptarnos, nos cuesta aceptar, nos cuesta reconocer, nos cuesta, ¿sabes?, proyectarnos a eso nuevo, a lo que el Señor nos está llamando. Y este es un buen tiempo para que nosotros podamos discernir hacia dónde nos está llevando el Señor y discernir, ¿sabes?, el por qué Pedro dudó si delante de él estaba era el Señor. ¿Por qué Pedro dudó si quien lo llamó fue el mismo Jesús? Y yo pienso que más que la duda, ¿sabes?, yo creo que era la misma lucha que había interna en él que por momentos lo invitaba a desafiar su fe y por momentos lo llevaba a dudar. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Por momentos nos conectamos tanto con Dios que le creemos y por momentos, ¿sabes?, pensamos que estamos soñando, estamos imaginándonos otras cosas y no, ¿sabes? Yo creo que necesitamos entrar en una renovación. Me tomé todo este espacio para decirte eso precisamente. Necesitamos entrar en una renovación. Y que así como Pedro, ¿sabes?, ese hombre impulsivo, ese hombre voluble, porque tenía un temperamento voluble, ese hombre arriesgado,
ese hombre que se lanzó a cortarle una oreja a alguien, ¿sabes? Ese mismo hombre fue el que recibió ese privilegio de tener la llave del reino en su mano y de abrir iglesia y de conquistar a muchas almas para el Señor. ¿Sabes? Ese es el Pedro o, o, o las características de esa persona que nosotros tenemos que empezar a abrazar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a poner mi confianza en ti. Ayúdame a cimentar mi seguridad en ti. Ayúdame, Señor, a desafiar mi fe. Sabes, el Señor lo dijo claramente que este año era un año de cambios, pero que este año no cierra como comenzó, y definitivamente este año apunta a no cerrar, porque yo te lo puedo decir francamente, este año no está cerrando de la misma manera como aperturó, y yo estoy tan agradecido con Dios por eso, estoy tan agradecido con el Señor por todo lo que Él está trayendo, por todo lo que Él está haciendo, porque todavía hay muchas más cosas por lograr, hay muchas más cosas por descubrir, hay muchas más cosas por conquistar. Y creo en el nombre de Jesús que este es un buen tiempo para que cada uno de nosotros pueda afianzar su fe, afianzar, ¿sabes?, nuestra fe en su palabra y creer en el nombre de Jesús, que aunque nos volvamos a hundir, ahí va a estar el Señor para ayudarnos, que aunque nos llenemos de temor, ahí va a estar el Señor para apoyarnos, para impulsarnos, que aunque dudemos muchas veces, si tomamos la decisión de permanecer en Él, de permanecer en su palabra, ¿sabes? Él va a estar ahí para brindarnos todo lo que cada uno de nosotros necesita, y sobre todo para no dejarnos solos en ningún momento y llevarnos a puerto seguro, llevarnos al desarrollo, al avance y a la conquista de cada uno de los objetivos y de las cosas que nos propongamos en Él. ¿Sabes? Yo hoy quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Yo sé que hay cosas en las que tú necesitas renovarte, pero más que yo empiece a enumerar aquí al azar situaciones o momentos o conflictos o lo que fuere, ¿sabes? Yo pienso que es cuestión de que cada uno entre en intimidad y le pueda decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? O estas cosas me dan miedo, o Señor, yo he querido dar estos pasos, pero me cuesta, hay algo que me hace dudar. Señor, yo he querido de pronto, qué sé yo, o sea, hacer esta inversión o no sé, o sea, estoy simplemente esbozando lo que viene a mi mente y a mi corazón, pero lo que siento de fondo es que el Señor necesita que cada uno entre en ese proceso de renovación para que en esa renovación nos podamos atrever a cambiar de nivel, porque nuestra fe está siendo retada. Nuestra fe no puede quedarse estancada. Nuestra fe tiene que evolucionar. Nuestra fe tiene que alcanzar un nivel mayor. Nuestra fe, ¿sabes? Yo creo que todo lo que el Señor ha permitido con cada uno de nosotros a lo largo de este tiempo es que nuestra fe sea sacudida. ¿Para qué? Para que pueda avanzar, para que pueda desarrollarse, para que pueda lograr cada una de las cosas hacia donde el Señor necesita llevarla. ¿Sabes? Yo quiero bendecirte con toda bendición, declarando lo mejor del Señor sobre ti en este nuevo tiempo, en este inicio de semana, y pedirle al Espíritu Santo que se manifieste de una manera especial, que nos ayude y que por supuesto nos lleve a lograr todos y cada uno de los objetivos que Él se ha propuesto y ha trazado con nuestra vida. Te mando un abrazo bien especial, declaro lo mejor del Señor para ti y creo en el nombre de Jesús que cosas más grandes, que cosas mayores son las que Él tiene y Él quiere para cada uno de nosotros. Te bendigo con toda bendición. Recuerda compartir. Hay alguien que está necesitando también que su fe se renueve, que su fe crezca, que su fe se desarrolle, que su fe alcance nuevos niveles de gloria en el Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. No te desconectes. Siempre hay más de parte de Dios para cada uno de nosotros. Bendiciones.